Buenas tardes, estamos en este momento produciendo un video para que sea subido a internet a través del dominio babalagua.com.org y .net con el objetivo de entrevistar a Baba, Dr. John, quien ocupa aquí en Nigeria y en el mundo el segundo lugar, la segunda posición en Ogboni, en la línea Ogboni nuestra. Yo soy Olorio Lugo Enrique de la Torre, de origen cubano, vivo en los Estados Unidos y represento a nuestro linaje Ogboni para Cuba y para Latinoamérica. Vamos a iniciar esta entrevista con dos líneas priorizadas. Una es la importancia de que cada babalao sea Ogboni, el porqué de esa importancia, y la segunda es que se conozca un poco a través de mi Baba sobre la historia de qué fue Ogboni antes en el mundo y qué es Ogboni en el día de hoy. Así que sin más preámbulo estamos presentando a mi Baba, el chef Dr. John, quien además es un reconocido Lugo, y procedemos a hacerle la primera pregunta. Va a estar aquí en el panel con nosotros un ahijado nuestro, babalao de origen cubano con residencia en Estados Unidos, Ifa Bamola, que en el día de hoy nos va a hacer el favor de servir de intérprete. Entonces, buenas tardes, Dr. John. Good afternoon, Dr. John. Yeah, good afternoon. Dr. John, la primera pregunta que tenemos es conocer la importancia que tiene para cada babalao llegar a estar consagrado en Ogboni. The first question he would like to ask is the importance of a babalao to be initiated into Ogboni. You see, to initiate Babalao into Ogboni society is very important to initiate because Iyami Oshoronga, you Babalao working with Iyami Oshoronga, Iyami Oshoronga power will help you more with the power of the Orunmila you have got from Ifas. That is where it's very important to join Ogboni society. Okay, él está diciendo que es muy importante que todo babalao sea iniciado en Ogboni y es muy importante porque la presencia de las Iyami Choronga. Nosotros como babalao trabajamos muy directamente con las Iyami Choronga y que teniendo esa iniciación con las Iyami trabajamos mucho mejor. Más protegido. Más protegido. Ok, yo les explicaba esto porque realmente a partir de la experiencia nuestra, ya de tiempo de estudio, gracias a Baba, a los demás apenas aquí que integran el ILED, pues hemos llegado a comprender de una forma muy profunda la gran necesidad que tienen los babalaos de estar consagrados en todo lo que son los linajes Ogboni, porque realmente cada día se hacen incluso obras, se hacen cosas que muchos babalaos sin saberlo se están relacionando con las Iyami, y si el babalao no está consagrado en Ogboni, aun cuando haga muchas obras, aun cuando haga muchos rezos, puede no escapar de la agresividad de las Iyami Chorongas, que estando consagrado en Ogboni no solo escapas de esa agresividad, sino que tú puedes ampliar muchísimo más el espectro tuyo de trabajo, de liturgias, etcétera, como babalao. La pregunta siguiente, o no sé si Baba quiere seguir ampliando más sobre ese tema. Baba, do you want to say something else? You want to add something to the subject? What I will add to the subject is that I will thank you very much being incorporate with Ogboni Society Iyami Oshoronga, cooperate with Ofa Orunmila, because initiate in one society without cooperate with Ogboni and Ifa is not okay. But now you are not cooperate with Ogboni and Ifa. Now you cannot see, no any enemy power can get power on you. Moment you are in a power in this society, you are Ogboni society, you are Orunmila society, Ifa, Oreku, Moreku society. Enemy try to do anything power against you will die. You are now head of those enemies because you are a member of Iyami Oshoronga. Okay. Es lo que está explicando, al no estar iniciado
entre Ogboni. Aquí Ogboni está muy directamente conectado con Ifá, y al no tener la protección de las Iyamí, como decir, no estás protegido. Y lo que está hablando él es que también, ya estando iniciado y haciendo la iniciación con las Iyamí, ya nada te puede entrar, tus enemigos no te pueden hacer daño, y si tus enemigos te tratan de hacer daño, ellos se mueren. Sí, definitivamente se reproduce de nuevo los ciclos en Ifá. Haces mal, te regresa el mal; haces bien, te regresa el bien. Se entiende que con estas consagraciones alguien deliberadamente nos hace mal de una forma injusta. Esto se supone que se regresa, con un matiz fuerte, regresa al punto original de la agresión. Si papá quiere decir algo más, para si no pasar a otro tema. Baba, do you want to add something else? Para pasar a otro tema, ¿no? To go to another subject. We never got to the Latin America and the Cuba. Ellos nunca han ido a lo que son las regiones de Cuba y Latinoamérica. Sí, continúe, doctor. The power we got here, we wish, like all these drums, yeah, the power in the Yami Oshorunga, wish it gets 15 days to drum the drums. And all this drum is very important to be in the temple, each temple. If there's a temple without all this, the temple of Yami Oshorunga, not yet okay. Now, and this shrine here, look at this shrine, it's very important, which we say it and it will happen immediately. That anything you ask in here, it will quickly answer you immediately. Not go come. Now this is our Yami Oshorunga drums with this, and the Ajé Olokun Asorodayo, and the water shrine. Oshun, whereby we call it that ẹ̀dàkùn ẹ má ṣu sétí afárá o, ẹ má ṣe tọ̀ sódò o, inú omi nìyàwó o, ẹ má ṣu sétí afárá o, ẹ má ṣe tọ̀ sódò o, inú omi nìyàwó o. This song, this thing said that you in Yami Oshorunga not to peace inside the rivers, because Yami Oshorunga is inside the river. So, explicar. Él está diciendo que anteriormente que los Ogboni nunca llegaron a lo que fue Cuba y a Latinoamérica, y que para empezar un templo Ogboni es lo que estaba diciendo, que es necesario tener los fundamentos de los tambores, y estaba enseñando otros diferentes fundamentos que trabajan muy directamente con Ifá. El otro fundamento que él apuntó para allá, y el canto. Está diciendo que como decir, las Iyamí, de nuevo, es muy importante en la religión de Ifá. Es lo que dijo él, que es muy importante estar consagrado con las Iyamí, porque la Iyamí nació de Ifá. Sí, así también explicaba Bapá, Dr. John. Ahí estaba explicando Bapá, Dr. John, la importancia de Olokun en el templo, la importancia de la Yeshaluga en el templo como un componente que es de Olokun, como todos sabemos. Y bueno, pues a partir de este momento nos vamos a un intermedio y vamos a continuar con un segundo video en el que queremos que Bapá, Dr. John, nos explique sobre la historia de qué fue Ogboni y qué es Ogboni en la actualidad. Así que nos despedimos hasta el próximo video.